el Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Misereor, presentan Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida. Protégela, la cultura del agua vamos a crear. Bueno, bienvenidos una vez más a Pilas con el Agua, el programa de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, que transmitimos a través de las diferentes emisoras de la provincia Guarentá y Comunera. Pues les cuento que el pasado domingo 21 de septiembre, Barichara realizó su primer foro ciudadano de su esquema de ordenamiento territorial, una labor que se construyó entre todos los ciudadanos a través de una bonita jornada, donde participaron propios y visitantes, los cuales fueron testigos de cómo quieren ver a Barichara resaltando el turismo, el arte, la arquitectura, entre otros temas más, pero fundamentalmente vieron que para el EOT la prioridad debe ser el agua por encima de todo, porque sin agua no hay vida y sin agua no hay nada. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña nuestra compañera Mónica Rueda del equipo de CEPAS y del equipo de Agua para la Vida. Porque sí, la red local de acueductos comunitarios de Barichara hizo presencia en esta actividad, al igual que nuestros guardianes del agua de la vereda Santa Elena. Mónica, bienvenida a Pilas con el Agua y cuéntenos, ¿cómo le fue en el foro ciudadano del EOT de Barichara? Jorge Enrique, qué alegría estar en los micrófonos de Pilas con el Agua hablando de este tema, hablando del ordenamiento territorial, pero sobre todo y frente a la pregunta que me haces, ¿cómo nos fue? Yo siento que fue una fiesta, realmente creo que fue una fiesta de la ciudadanía. Quisiera relevar aquí algo, mira, cuando se constituyó el grupo motor frente a la dimensión de lo que significaba el foro, construyeron una frase que se vino trabajando durante toda la preparación y que sin duda es la frase inspiradora con la que seguiremos avanzando. Ellos todo el tiempo dijeron, hay un solo camino, el que tomemos juntos y a pata. Y creo que es supremamente revelador. ¿Por qué? Porque es como un lema que introduce al movimiento, el caminar. ¿Cierto? El caminar. Realmente el ordenamiento de un territorio es un ejercicio de caminar, pero imaginémonos cómo será ese caminar a pata. Incluso en el caminar a pata significa que podemos irnos moviendo al ritmo de cómo va la marcha, de cómo se introduce ese juntos. Y creo que así se vivió el foro. El foro se vivió de esa manera, se vivió juntos y a pata. Juntos encontrándonos, juntos escuchando, juntos caminando. Creo que el foro en cada una de sus momentos, tanto todo el ejercicio de preparación que se vivió en cada una de las veredas, en los barrios de Barichara, con los grupos, con los sectores, con ejes, con dimensiones, involucra una fiesta viva, una fiesta en la que se pudo mostrar a Barichara como es, en la riqueza de sus gentes, en sus saberes, pero principalmente en su decisión de cuidar la vida. Mónica, eso fue un trabajo que ustedes y otras organizaciones estuvieron realizándolo durante más de 4 meses. ¿Por qué cree que la comunidad de Barichara decidió ubicar el agua como prioridad más importante dentro del nuevo esquema de ordenamiento territorial? Mira, hicimos un convite que fue justamente sobre el agua y lo hicimos porque se empezó a notar dentro de todo el ejercicio de los mapas sensibles, durante todo el ejercicio de trabajo veredal comunitario, que el agua parecía como la prioridad. Y hubo una frase que a mí me llamó supremamente la atención en el convite por el agua, y es que asegurar el agua en un territorio como Barichara es asegurar la pervivencia del territorio. Es decir, giramos en torno al agua. Tú lo decías ahora en la introducción, el agua es vida. Eso también lo dice Laudato Si, el Papa Francisco lo decía. El acceso al agua potable, el acceso a agua segura es un derecho humano esencial, fundamental y universal. Creo que hay unas comprensiones significativas en el caso de Barichara
y es que entendemos que sin agua no hay futuro, y si no hay futuro, no hay turismo, si no hay futuro, no hay agricultura, no hay comunidad. Creo que cuando Barichara dice el agua primero, está diciendo primero la vida. Mónica, algo muy importante de esta actividad fueron los diferentes stands que estuvieron ahí participando. Se veía, por ejemplo, los mapas, las geolocalizaciones. Vimos también los saberes ancestrales, hasta la gastronomía y sobre todo el turismo. Pero una parte muy importante fue el stand del agua, Mónica. Ahí estuvo participando la red local de acueductos comunitarios de Barichara Agua para la Vida. También estuvieron los chicos de Cazadores de Semillas, quienes también forman parte de los guardianes del agua de nosotros, de Agua para la Vida. ¿Qué hablaban en esos stands, Mónica? Fue muy concurrido. Yo creo que más de 300 personas pasaron por este sitio. Sí, Jorge Enrique, fue un ejercicio bonito, una apuesta de organización del foro, además que recoge la normativa del ordenamiento territorial y se logró expresar a través de cada uno de los que tú llamas stand, que realmente eran estaciones, que son los ejes a través de los cuales se estructura el ordenamiento territorial en un territorio. Pero tú me preguntas de qué se hablaba en la estación donde estaba el tema del agua, que es la estación de la conservación ambiental. Yo lo puedo resumir así. Creo que hablábamos de dolores y de sueños. De dolores, ¿por qué? De dolores porque nos duelen los nacimientos secos, nos duelen los cordones de deforestación, nos duelen los aljibes que se han secado, nos duelen las fuentes de agua que están contaminadas, nos duele el tipo de agua que estamos consumiendo. Claro que eso nos duele mucho, pero también hablamos de sueños porque encontramos una población y unas perspectivas también de ordenamiento de territorio que hablan de fuentes recuperadas, de reforestación, de hacer pactos comunitarios por el cuidado, y creo que eso es significativo. Yo creo también que fue uno de los stands más concurridos porque el agua nos toca a todos. Y eso me hace recordar mucho una encíclica, ¿cierto? La Fratelli Tutti que nos decía que la paz social es trabajosa, pero la paz social es artesanal. Creo que eso también lo vimos dentro del stand, y es que cuidar el agua es un arte que lo tejemos juntos, quienes habitamos Barichara de forma permanente, pero un arte al que debemos también invitar a esos baricharas que se hacen baricharas cuando vienen a pasar un fin de semana, una temporada, unas vacaciones, porque eso también los convoca a ellos, a los baricharas presentes, pero también a los baricharas estacionales, los que vienen de vez en cuando a disfrutar de la riqueza de una comunidad que hoy está levantándose, organizando su voz y pudiendo decir, podemos caminar juntos y al ritmo que todos podemos caminar, a pata. En las montañas, antes de que llegaran leyes y decretos, ya el agua se cuidaba. Las comunidades ya sabían cómo organizarse, cómo compartir, cómo defender la vida. Esa es la raíz de la gestión comunitaria del agua. Por eso decimos con fuerza y con amor, primero fue el agua. Esta es una campaña pedagógica de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar. Bueno, y seguimos acá en Pilas con el Agua. Mónica, finalmente, ¿cómo pueden las veredas, cómo pueden los barrios de Barichara participar activamente en la vigilancia y el cuidado del agua, más allá del foro y la planeación del EOT? Porque haya o no hay un EOT, Mónica, el agua seguirá siendo una preocupación para el sector. Mira, hay que sostener este proceso. Yo creo que es un proceso que tiene movimiento, es un proceso que está vivo, es un proceso que está en las comunidades. Entonces, lo que seguirá más allá del foro y lo que sigue más allá del EOT es la organización, es la vida comunitaria. Y creo que cada vereda, cada barrio, cada persona puede vigilar su quebrada. Pueden seguirse reuniendo para pactar reglas, para empezar a desarrollar mayores prácticas de cuidado de la creación,
Podemos seguir haciendo trabajo para educarnos todos, para educar a los niños. Podemos seguir haciendo esfuerzos por compartir el agua. Creo que esto nos da una dimensión gigante de lo que significa el agua como bien común. Creo que esto nos habla de tecnología comunitaria, nos habla de innovación social. Si nosotros logramos seguirnos escuchando, encontraremos el mejor ritmo frente a la tecnología comunitaria y la innovación social. Y ese ritmo también lo dijo el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Nadie se salva solo, únicamente es posible salvarse juntos. Creo que ahí hay un gran camino del foro más allá. Seguir caminando juntos, porque seguir caminando juntos es tener el ritmo de la caminata con la creación. Mónica, hablando de esa caminata, o como decía el eslogan, echando pata, ¿cómo se imagina de aquí al 2037? ¿Cómo sería la Barichara si realmente se cumple el propósito de poner el agua en el centro del ordenamiento territorial? Creo que la expresión del foro es una visión maravillosa de cómo se ve Barichara. Yo la imagino florecida. El foro nos mostró colores, nos mostró texturas, nos mostró sabores, nos mostró aromas. La imagino con nacimientos cuidados, con bosques vivos, con niños bebiendo agua limpia. Pero claro, también imagino una comunidad reconciliada consigo misma, reconciliada con la creación. Porque cuando cuidamos, aprendemos a convivir. Y creo que esa es una maravillosa visión. Barichara como un signo de que lo nuevo nace cuando caminamos juntos, de que lo nuevo nace cuando caminamos todos reconociéndonos en un mismo ritmo, cuando caminamos en una nueva relación con la naturaleza. Ahí también quisiera recoger de Laudato Si. En la Laudato Si, en el numeral 118 decía: no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un ser humano nuevo. Esto es lo que necesitamos, las comprensiones de que podemos caminar juntos, pero caminar juntos desde la gran capacidad que los seres humanos tenemos de seguirnos renovando y de seguirnos renovando en las lecturas sociales que podemos hacer, en esas lecturas de transformación. Ninguna transformación hacia un futuro digno y querido va a aparecer de la nada. Aparece de estos tipos de procesos donde todas las voces son escuchadas y donde no se necesitan tantos expertos. Los mayores expertos son las personas que hoy habitan el territorio, que lo habitaron hace unos años y que tienen la posibilidad de abrir su corazón y expresar ese sueño compartido. Así es, hay un solo camino, el que tomemos juntos y a pata. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y contarnos de esta bonita actividad que se realizó en Barichara. Jorge Enrique, creo que cerraríamos esta misión invitándoles a que sigamos aprendiendo de estas voces de innovación social que aparecen en Barichara, pero también a que sigamos reflexionando sobre el lugar que el agua ocupa dentro del ordenamiento del territorio. La situación que hoy vive Barichara es una situación que es común a los municipios de estas provincias de Guarentá y Comunera. Esquemas de ordenamiento territorial que han perdido vigencia, comprensiones distintas acerca del ordenamiento del territorio, pero un grito y un dolor común, y es que el territorio nos está llamando a que lo cuidemos, a que lo regeneremos. Qué bonito que tengamos humanidad regenerada, humanidad regenerativa, humanidad consciente, humanidad que se construye humanamente, humanidad con capacidad de trabajar unidos. Hay algo muy bonito, Mónica, que usted había dicho, y era que no se necesitaban manos expertas. Eso nos lo dijo también hace unos días acá en el programa de Pilas con el Agua el padre Juan Carlos, de hacer acciones simples. Y esas acciones simples es, por ejemplo, cerrar la llave. Acciones simples como de poner en una casa una canaleta para cultivar el agua. Acciones simples como el hecho de no gastar el agua inapropiadamente. Y yo creo que eso es caminar juntos, ¿no, Mónica? Y sobre todo para Barichara y, como usted dice, para toda la región. Mónica, pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí hoy en Pilas con el Agua. Jorge Enrique, qué emoción. Seguiremos viniendo, hablando de qué es lo que sucede en la región, de cómo se va moviendo el distinto
en distintos ritmos también las aguas comunitarias, de cómo se van midiendo y moviendo también los ritmos sociales, comunitarios y por supuesto estos ritmos pastorales que son respuesta meramente de cómo las expresiones parroquiales, las expresiones familiares, las expresiones diocesanas, tenemos la capacidad de caminar en sinodalidad, de caminar en fraternidad y de seguir abrazándonos como hemos dicho en este mes, abrazándonos con dignidad, abrazándonos con esperanza. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Miserior, presentaron Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida.